Qué alegría más grande estar en el mejor día del año con una persona tan especial como invitado de nuestro programa. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Estamos en Casa María del Caminante, tu canal live stream, en donde estamos saliendo en vivo por Facebook y creo que ya estamos en YouTube. Si nuestro director ahora nos pasa todos los datos, claro que sí, ahí los tienes en pantalla para que seas parte de esta maravillosa familia. Estas son las redes de Casa María del Caminante que te presentamos. YouTube, por supuesto, este super canal. Puedes estar con nosotros por medio de WhatsApp en el 786-387-7645. Y estamos en Instagram, no podía faltar, Casa María del Caminante. Por supuesto, Facebook y también TikTok, que Casa María del Caminante quiere estar en todas tus redes sociales. Y cuando quieres saber más de nosotros, búscanos en www.casamariadelcaminante.org para que sepas de nuestros programas, de nuestras misiones y te unas a esta maravillosa familia de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Y si es que por ahí se te mueve el corazoncito y nos quieres ayudar en esta misión tan maravillosa, aquí tienes nuestro número de cel para las donaciones al 786-367-1657. Es la forma en la que nos puedes ayudar a seguir adelante propagando el mensaje de Dios. Gracias, no te pierdas nuestra super programación y acompáñanos. Y aquí te doy la bienvenida. Soy María Gabriela Corral y este es tu programa. Cuéntanos tu historia. En el mejor día del año, 24 de diciembre 2021, tenemos un super invitado de honor. Alguien que conmocionó al cielo, alguien que provocó una fiesta así en grande en el cielo, como nos lo promete el Señor cuando uno de sus hijos más queridos regresa a casa. Y les presento con muchísimo orgullo a Leonardo Mauricio Abdala. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Gabriela, por invitarme. Estoy muy contento y le deseo a toda la audiencia, como lo has comentado, una muy feliz y santa Navidad. Tan bello, Leonardo, muchas gracias. Eres un santito paciente. Gracias por esperarme. Yo venía a toda velocidad y Jaime estaba también listo hace mucho tiempo porque sabíamos que el programa de hoy iba a ser algo muy especial. Y tu testimonio que ha sido también validado por nuestro tan querido padre Rabasi, que es yo le digo a él, padre, yo soy su super fan. Y él nada más se ríe y me saca de línea. Pero estoy feliz, Leonardo, de que estés acá y que nos cuentes tu historia. Aquí estamos todo oídos para saber cómo fue que pasó. Cuéntanos tú desde dónde comenzarías este relato, que sabemos que lo tenemos que ir haciendo un poco más cortito, pero tenemos tu testimonio en varios canales de YouTube. Luego nos cuentas dónde, ¿sí? Cuéntanos, Leonardo, ¿cómo empezó ese maravilloso regreso a casa? Bueno, vengo de una familia católica de nombre. Fui bautizado católico cuando bebé, pero mis padres nunca me enseñaron absolutamente nada porque se apartaron de la Iglesia Católica. Sospecha mía que se casaron por la Iglesia Católica simplemente para cumplir con mis abuelos, que ellos sí eran un poco más practicantes, pero ninguno de mis dos padres jamás me enseñó absolutamente nada. De hecho, crecí como un ateo, literalmente. En la universidad me hice compañero de estudios de un catequista católico que nos juntábamos a estudiar, y él de tanto en tanto me sacaba el tema de si Dios existe o no existe, porque yo estaba con todo este tema de la evolución, me gustaba muchísimo la ciencia, soy fanático de todo lo que tiene que ver con la ciencia, soy muy investigador, es una característica mía. Y entonces empecé a discutir con él y se empezó a instalar, y esto estoy hablando como 20 años más o menos tendría, se empezó a instalar en mí la duda de si existía o no existía Dios, porque hasta ese entonces yo no había pisado una iglesia católica, salvo para algún bautismo de algún amigo, de algún niño familiar, algún cumpleaños, no sé, alguna cosa muy no cumpleaños, sino alguna confirmación, alguna cosa muy esporádica, que no, casi ni tengo memoria de haber visitado iglesias católicas. Entonces me crío como un ateo, y a los 20 años más o menos, mi hermano se pone de novio con una chica que era evangélica.
Entonces, la madre, que era muy de proclamar su versión del Evangelio, empieza a predicarle a mi hermano me empieza a predicar a mí, y en cuestión de unos meses yo me hago protestante, porque al principio medio como que rechazaba, no me quería arrepentir de mis pecados, etcétera. Bueno, las típicas excusas que una vez quiere poner. La cuestión es que cuando termina el periodo de la universidad, me quedo sin materias para rendir porque había aprobado todo y no tenía nada para leer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me pongo a leer la Biblia y agarro el libro de Apocalipsis. El primer libro de la Biblia que leí fue el libro de Apocalipsis y me lo leí en un día entero. Y me entró el quickie porque a pesar de que no entendía mucho de las bestias y los cuernos y el dragón y esas cosas, sí te dabas cuenta de que, bueno, si esto viene en serio, Claro. el tema de que se acaba el mundo y el juicio de Dios, esto no es una cosa como para tomarse a la ligera. Así que empecé a estudiar, empecé por los evangelios, me leí por completo Mateo, me leí por completo Marcos, me leí por completo Lucas, y cuando llego a Lucas capítulo 15, con la parábola del hijo pródigo, me quebranto. Entonces decido yo decirle a Dios, bueno, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso fue mi primer intento de acercarme a Dios y decir, bueno, está bien, vamos a dejar de lado pecados, orgullo, la vida que yo quería llevar, vamos a tratar de cambiar y enderezar el rumbo de mi vida. Evidentemente, comienzo con esa idea y sigo leyendo mucho la Biblia, empiezo a pedirle junto a mi hermano, porque mi hermano también se convierte por esos días, empiezo a pedir junto a mi hermano que nos capaciten y empezamos una especie de catecumenado, allá le llaman discipulado, personalizado, con 4 o 5 jóvenes sobre temas específicos de la Biblia. Al poco tiempo, año y medio, más o menos de que me convierto en protestante, me dan la posibilidad de empezar a enseñar, porque vieron que cuando teníamos que hablar y explicar ahí dentro del grupo de estudio bíblico, que lo daban algunos, lo que serían unos futuros pastores de la iglesia, empezaron a ver que tenía como madera para poder explicar la Biblia. Entonces me dan la posibilidad, pequeños mensajes aquí, pequeños mensajes allá, reunión aquí, reunión allá, y de a poco fui empezando a crecer en el nivel de responsabilidad y cantidad de enseñanzas que yo daba dentro de esta iglesia protestante de la línea de los hermanos libres, que es similar a los bautistas, pero con algunas diferencias menores. Entonces empiezo a predicar, cuando ya llevaba 9 años de convertido en el protestante, empiezo a querer venir a estudiarme aquí a Buenos Aires, porque todo esto ocurrió allí en la provincia de San Luis, Argentina, una provincia chiquita, que no tiene más de 150.000, 200.000 habitantes, la provincia entera, 500.000 como mucho. Y decido venirme aquí a la capital, a Buenos Aires, para poder encontrar un instituto bíblico, porque era el único que había dentro de la línea teológica que uno seguía. Así que empiezo a estudiar, me mudo, me vengo a vivir solo, completamente solo, dejé trabajo, familia, iglesia, un diaconado en puerta, vehículo, dejé todo para poder venirme a estudiar la Biblia. Me vengo a vivir solo, lo primero que hago es buscar una iglesia de la misma línea teológica como para poder adaptarme, asentarme a la idea de vivir solo, qué sé yo, y después al año siguiente empiezo a estudiar. Era un seminario que daba 4 años, se hicieron 5 por cambio de plan curricular. La cuestión es que cuando yo iba por el tercer año y medio me dan la posibilidad de empezar a enseñar. Empecé a dictar materias dentro del mismo seminario sin haberlo terminado todavía, porque habían visto que era una persona que se sacaba muy buenas notas y que estudiaba bastante la Biblia. Por esa época... ¿El seminario te refieres al tren de estudios? Es como una especie de escuela. El seminario es como una especie de escuela que se dicta a la noche, donde vos vas, asistís a la clase, te hacen tareas para la casa, tenés un examen por cada materia, y bueno, por ahí atrás deben estar los libros que te dan para que vos puedas estudiar, y cuando terminás te dan un certificado. Ok. Yo no llegué a terminar el certificado porque antes de terminarlo, o sea, yo tendría que haberlo terminado en el 4.º año, pero como hubo cambio de materia, se hizo al 5.º. Claro. ¿Sí? Entonces, yo terminé todas las materias, pero no alcancé a rendir el examen de todas las materias porque empecé a estudiar, con el tema del auge de YouTube, empecé a estudiar con YouTube a los bautistas, y un tema que ellos tenían con si para la salvación era necesario aceptar el señorío y la autoridad de Cristo o no.
Y esto que para un católico parece tan trivial, en el mundo evangélico hay una línea teológica importante que dice que no es necesario aceptar el señorío de Cristo, que vos simplemente con aceptarlo como Salvador, después en algún momento empezarás a obedecerlo, pero simplemente con aceptarlo como Salvador, ya Él te salva, te limpia, te purifica. Es la versión más extrema tal vez de sola fide de Lutero. Exacto, te lo iba a decir. Parece un sintético de Lutero, ok. Es la versión más extrema de solo importa tu fe, aceptarlo como Salvador, recibir a Cristo en tu corazón y ya sos salvo, ya tenés todo el perdón de tus pecados y no importa todavía si lo crees o no el Señor o dueño de tu vida, si tenés o no que empezar a obedecerlo. La cuestión es que yo empiezo a estudiar ese tema y decido salirme de los hermanos libres para ir a una iglesia bautista en donde seguían mucho más fielmente este tema de, bueno, la necesidad de la obediencia. Esto me implicó de vuelta tener que renunciar al orgullo de ser un maestro que visitaba iglesias de toda la provincia, que era invitado aquí, que era invitado a otros seminarios. Bueno, siempre tuve que ir dejando de lado orgullo, porque cada vez que tuve que tomar decisiones importantes por Cristo, era renunciar a lo que uno había adquirido con esfuerzo de la vida en pos de adquirir a Cristo, por así decirlo. Ajá. La cuestión es que voy a la iglesia bautista, allí me vuelvo a meter a los seminarios de ellos a estudiar, porque tenían un seminario. Al año y medio me empiezan a dar de vuelta la posibilidad de empezar a enseñar dentro de su seminario. Ya este era el segundo seminario en el que yo estudiaba y sin haberme recibido todavía me daban la posibilidad de enseñar. Y este seminario era bastante particular porque era el seminario que se llamaba CCBP, o sea, Capacitación Bíblica para Pastores. Ajá, ajá. Centro de bueno, no me acuerdo bien cómo era, pero Centro de Formación Bíblica para Pastores, era ese el significado. Ahí los que aprendían ahí eran futuros pastores, diáconos, etcétera. O sea, eran personas que ya te hacían preguntas un poquito más picantes a veces y que tenías que ir bien preparado. Con lo cual, el nivel de estudio que yo tenía que tener para estar a la altura de ese nivel de exigencia era mucho mayor que en el seminario anterior. Eso me llevó a tener que empezar a estudiar a los reformadores, cosa que yo antes no lo había hecho. ¿Por qué? Porque toda esta línea teológica que venía empujando por es necesario aceptar el señorío de Cristo para ser salvo, era justamente gente que venía del calvinismo, de la línea de los teólogos reformados. Entonces yo, para poder dar respuesta a toda esa serie de preguntas que a veces me hacían, tuve que empezar a estudiar a los reformadores. Pero sucede algo muy interesante. No sé, cuando vos quieras me interrumpís. Es que estoy súper embebida, no puedo interrumpirte todavía. Yo desde que recién me había convertido en un cristiano protestante, empecé a tener dudas con una doctrina que tiene que ver con los eventos futuros. Porque entre los protestantes enseñan que Cristo va a venir 2 veces en el futuro. O sea, que vino una sola vez en el pasado, pero que va a venir 2 veces más en el futuro. En no lo enseñan que era una ¿cómo? Más. Pensé que vendría una más según los La Iglesia Católica enseña oficialmente que va a venir una sola más. Dentro de los católicos hay algunos que al creer en un milenio literal enseñan que va a venir 2 veces. O sea, una antes del milenio y otra después del milenio literal. Pero esa no es la posición mayoritaria dentro de la Iglesia Católica. Pero los protestantes evangélicos, especialmente la línea que se llama dispensacionalista, que era la que yo pertenecía, creen que en realidad va a venir 2 veces ahora en el corto plazo. Creen mayoritariamente que va a haber un milenio, por lo tal, para Cristo le quedan 3 venidas. ¿Sí? De esas 3 venidas, la más próxima es una venida en secreto, donde nadie lo ve, donde Él desciende solamente hasta el cielo, pero no llega hasta la tierra. Y en esa venida en secreto, Él resucita a la iglesia y se la lleva al cielo, y el mundo se queda sin iglesia. ¿Y quiénes son los que dan testimonio de Cristo aquí en el mundo en ese tiempo? Los judíos, que supuestamente se van a convertir durante el reinado del anticristo. Entonces, en el plan de ellos, de los evangélicos dispensacionalistas, está esta venida en secreto, la resurrección de la iglesia, la manifestación del anticristo, la gran tribulación profetizada por la Biblia, y luego de 7 años de gobierno del anticristo, entonces Cristo desciende sí físicamente sobre la tierra con la iglesia, con todos los ángeles, a juzgar al mundo y a comenzar a reinar en el milenio literal sobre la tierra. Esa es la doctrina que yo creo.
¿Qué sucede? Que al estudiar a los reformadores me doy cuenta de que esa doctrina era falsa, de que jamás había sido enseñada en ningún lugar en la historia de la Iglesia hasta 1800 y algo. En realidad había sido enseñada por algunos, pero muy sintéticamente unos pocos años antes, pero nunca más allá del siglo XIX o siglo XVIII. Con lo Ajá. cual, imagínate mi sorpresa al darme cuenta de que yo durante ya 16 años, porque te estoy hablando de que este periodo ocurrió cuando yo ya tenía unos 16 años de protestante y unos 15, 14 años de maestro más o menos protestante, Dios mío. empiezo a darme cuenta de que esa doctrina no estaba así. Claro, yo veía en la Biblia y digo, ¿por qué en ningún lugar de la Biblia se habla de una venida tan complicada? Primero acá, después acá. ¿Por qué siempre hablan de la venida en singular? Entonces empecé a estudiar a ¿Eras Calvino, estudiar pastor a de la Lutero. iglesia o no todavía? Todavía no eras pastor. No, de hecho nunca fui pastor. Fui Ok, predicador y estaba estudiando para ser ya, pastor, ¿sí? ya. De hecho, en esta segunda iglesia también me habían nominado, había estado ahí por un pelo de llegar a ser diácono también en esa iglesia, en la iglesia bautista. Ajá. Pero, de nuevo, empiezo a estudiar todo este tema y digo, no, a ver, tenemos este tema de que toda la escatología está equivocada en los bautistas. Ujú. Además, la escatología, todo lo que tiene que ver con eventos futuros, está muy ligado al concepto de qué es la iglesia. Porque en los dispensacionalistas enseñábamos que la iglesia no iba a estar en la tribulación del anticristo y que iban a quedar solamente los judíos y que era un montón, pero cientos de profecías que se iban a cumplir solamente en los judíos. Con lo cual, cuando te hablo de cientos de profecías que se iban a cumplir en los judíos, vos te estás dando una idea de que estábamos apuntando mal un centenar de profecías que se cumplieron en la iglesia y que yo estaba creyendo que todavía no se habían cumplido y que se iban a cumplir sobre los judíos, porque no entendía como dispensacionalista que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, el Claro. nuevo pueblo de Judá, el Judá espiritual. Ajá. Eso es la gran diferencia que hace que después se te descalabre todo el problema, todo el panorama profético dentro de esta línea teológica bautista y de los hermanos libres. Así que era un problema de interpretación de la Biblia, de eventos futuros, de la concepción de la iglesia, y eso impactaba en un montón de doctrinas. Y digo, esto ya es como que no es pequeño el cambio, no es pequeño el cambio. Con lo cual empiezo a estudiar más en profundidad a los protestantes reformados históricos, ¿ok? Porque Ujú. los protestantes evangélicos son la reforma de la reforma, ¿ok? Ujú. Lutero hizo una primera reforma apartándose de la Iglesia Católica, que no es una reforma, es una rebelión. Lutero hizo una primera rebelión apartándose de la Iglesia Católica, pero todavía tenían muchos aspectos del catolicismo que hubo un grupo de, especialmente los anabautistas, Ajá. que decían, no, no hay que bautizar niños, la iglesia tiene que ser independiente por completo del Estado, las iglesias tienen que ser independientes de cualquier jerarquía y autoridad, o sea, y empezaron a establecer un montón de otras diferencias con las iglesias reformadas históricas, calvinistas, luteranos, etc. Y yo pertenecía a esos, entonces me salgo de esa teología evangélica dispensacionalista y empiezo a buscar una iglesia reformada histórica, que acá en Buenos Aires son muy pocas y muy chiquititas. Pero empiezo a estudiar la teología y me empiezo a dar cuenta de que empiezan a citar a los padres de la iglesia para Ujú. defender el tema del bautismo de niños. Ujú. No era un tema insignificante para mí porque mi hija mayor en esa época estaba ya en la edad de empezar la escolaridad y yo quería mandar a mi hija a un colegio luterano que tengo cerca de casa, pero ahí le iban a enseñar que debía bautizarse y me iba a encontrar con una teología diferente a la que yo venía creyendo. Entonces dije, de nuevo, me tengo que poner a estudiar de cabeza este tema del bautismo con la Biblia, pero ¿por qué los luteranos usan a los padres de la iglesia? Entonces dije, bueno, vamos a ponernos a estudiar a los padres de la iglesia y me empecé a leer libros que yo tenía de resúmenes de los padres de la iglesia y los que yo tenía no hablaban casi nada de los padres de la iglesia. Digo, ¿cómo puede ser que los luteranos hablen de los padres de la iglesia diciendo que enseñan doctrina luterana cuando los libros que yo tengo de los padres de la iglesia dicen que enseñan doctrina evangélica? Entonces digo, alguien me está mintiendo, porque los padres de la iglesia o eran luteranos o eran evangélicos o bautistas, ¿sí? Acá no me cerraba el tema que me estaban diciendo. Con lo cual, luego de bastante debate interno,
decido empezar a buscar en las fuentes originales. Pero todavía no me había dado cuenta de cómo buscar en las fuentes originales, y lo que hice fue buscar compendios de las creencias de los padres de la iglesia. ¿Y qué creerás? Que terminé cayendo en las manos de libros de reformadores de los reformadores, tipo menonitas, anabaptistas y toda gente antitrinitaria, que son los que andan diciendo que la iglesia se corrompió después de la muerte del último apóstol. ¿Sí? Y empecé a meterme en esa teología porque empezaban a usar a los padres de la iglesia, y empecé a descubrir que los padres de la iglesia no eran ni luteranos, ni bautistas, ni pentecostales, ni hermanos libres, ni nada que se refiera a algo más contemporáneo, sino que estos menonitas y anabaptistas hacían mucho énfasis en los hermanos libres, hacían mucho énfasis en los padres de la iglesia, enseñando que la tradición debía respetarse, la tradición apostólica, enseñaban el tema de que los deuterocanónicos, que son los libros que los protestantes no tienen en sus Biblias, bueno, ellos enseñaban que sí tenían que estar en la Biblia, porque los padres de la iglesia los citaban como inspirados. Entonces empecé a encontrarme también con un mundo de parada. O sea, al final ni luteranos ni evangélicos. O sea, ¿de quién son los padres de la iglesia? ¿Son anabaptistas? ¿Eran anabaptistas? ¿Profesaban el credo anabaptista? ¿El credo de los menonitas? Y empiezo a decir, bueno, acá la cosa se me empieza a mezclar mucho en la cabeza, porque ya no le empiezo a creer a los libros. Todos estos libros que yo tengo acá atrás, ya empecé a perder mi confianza en esos libros, porque digo, ninguno me está diciendo la verdad. Todos reclaman tener la misma teología con los padres de la iglesia, pero cuando yo voy y veo lo que enseñaban los padres de la iglesia, no coinciden con ninguno de los que yo tengo acá atrás. Oh, Entonces, Dios. no, esto fue tremendo, porque imagínate que yo te diga de repente, después de casi 18 años de protestante, que te empiezas a dar cuenta de que todo lo que vos creíste eran suposiciones que estaban mal y que no eran la fe apostólica. Claro, claro. Y lo peor es que todavía yo no sabía cuál era la fe apostólica, porque no había leído en persona a los padres de la iglesia, sino simplemente resúmenes de algunas citas elegidas y escogidas de los padres de la iglesia. Entonces empecé a darme cuenta de este tema, ¿no? Que cada vez que yo leía libros de protestantes, ellos hacían mucho énfasis en tomo esta cita de acá, tomo esta cita de acá, tomo esta cita de acá, y con eso armaban un perfil de los padres de la iglesia, siempre a conveniencia. Y empecé a darme cuenta de eso. Después de tanto leer a las citas de los padres de la iglesia, empecé a darme cuenta también que los padres de la iglesia hablaban de los herejes, cosa que como evangélico hablaba muy poco yo de los herejes. Muy poco hablaba de los herejes y de las herejías, porque no nos atrevíamos a levantar el dedo contra otra denominación y decirle, vos estás enseñando herejías, porque para nosotros, como te salvás solamente por la fe, no tenemos autoridad para decirle a otro, che, vos estás enseñando herejía, y porque sos un hereje, la Biblia dice que los herejes no entran al cielo. Entonces, en tu denominación no se pueden salvar porque enseñan herejías. Eso no lo hacíamos. Mientras que cuando yo leía a los padres de la iglesia, ellos siempre hablaban de los herejes. De hecho, las cartas que yo leía, o los extractos de cartas que yo leía, en general estaban centradas en refutar las doctrinas de los herejes. Me empiezo a dar cuenta de que hay algo gravísimo, que las doctrinas que refutaban los padres de la iglesia diciendo estas doctrinas de los herejes eran las doctrinas que yo creía como evangélico. Claro. ¿Sí? Entonces dije, no, esto es grave, esto es muy serio. Entonces dejé de leer todos los libros protestantes que estaba leyendo, porque pensá, hasta este momento yo no te mencionaba la iglesia católica para nada, ¿eh? No había leído nada católico. Claro. ¿Sí? ¿Qué hago? Tomo la decisión de empezar a leer las fuentes primarias. Agarro, empiezo a descargarme a los padres de la iglesia, que en varias ocasiones, esto es curioso, cuando yo tenía un año de creyente, había intentado leer los padres de la iglesia y me habían parecido tan extraños, tan ajenos a mi doctrina como evangélico, que digo, no entiendo. Y le pregunté a los pastores, ¿por qué enseñan los padres de la iglesia esto? No, me dice, no leas a los padres de la iglesia, me dijeron. Yo tenía 21 años en ese entonces. No leas a los padres de la iglesia, te van a confundir, porque ellos no tenían la Biblia, entonces no entendían bien las cosas. Y bueno, nada, hoy quédate con lo que te enseñamos nosotros, que conocemos mejor la Biblia de lo que la conocen ellos. Y yo les creí. Pero cuando estaba estudiando la teología reformada y empiezo a estudiar a los luteranos también, cuando estaba buscando este periodo de buscar una iglesia reformada, le pregunto a un pastor, ¿por qué los padres de la iglesia enseñaban esto? ¿Y por qué debatían sobre esto? ¿Y qué crees que me dijo el pastor? No te metas con los padres de la iglesia porque te van a confundir. Otro pastor
otra 15 vez. años después, 16 años después, me volvió a decir la misma frase, pero en ese instante yo me acordé de lo que me habían dicho hace 16 años atrás, y dije, ¿cómo puede ser que ningún protestante quiera leer a los padres de la iglesia si todos dicen tener la misma doctrina de los padres de la iglesia? Y entonces yo Exacto. cuando estoy viendo lo que enseñan los padres de la iglesia, no coinciden con lo que yo tengo en los libros. Entonces empecé a darme cuenta que los padres de la iglesia no estaban enseñando realmente lo mismo que yo había aprendido, ni como bautista, ni como hermano libre, ni como luterano, calvinista, ni como menonita, ni como nada de esos. Y dije, Claro. ¿qué son entonces los padres de la iglesia? ¿Qué creían? ¿Cuál era su credo? Y empecé ahí entonces a decir, bueno, a leer un libro de patrología que sí me Ujú. puso por orden a los padres de la iglesia. Este vivió en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un estudio cronológico, los vamos a empezar a bajar de internet a los estudios, a las cartas originales y leerlas por orden cronológico. Me leía la Leonardo, vida de leía mira, eh, continúa, por favor. Entonces, esta cronología de estudios de los padres de la iglesia. Continúa, alimentanos porque estamos fascinados escuchándote, Leonardo. bueno, yo también estaba fascinado en esa época con lo que estaba descubriendo, porque estaba realmente descubriendo Ujú, cuál era la doctrina original de la iglesia, porque la razón de ser, tanto de los luteranos, de los calvinistas, de los evangélicos, de cualquiera de sus denominaciones, es que todos dicen ser la restauración de la doctrina original, porque según ellos la iglesia católica se corrompió, algunos ujú. dicen en el siglo I, otros dicen en el siglo II, otros dicen en el siglo IV, otros dicen en el siglo lo que fuera, nunca se ponen de acuerdo, pero con tal de decir que la iglesia se corrompió, yo ya tengo una excusa como evangélico para decir, vos sos una doctrina corrupta y yo recupero la doctrina apostólica. Y por esa Ajá. razón, todos los evangélicos se hacen evangélicos y rechazan a la iglesia católica, porque se supone que es doctrina corrupta. Ahora, cuando voy a los padres de la iglesia y empiezo, como decía, a estudiar los primeros del siglo I, primeros del siglo II, siglo III, empiezo a descubrir cosas que yo conocía de la Iglesia Católica, pero no por haber estudiado la Iglesia Católica, sino por haber escuchado y leído de libros anticatólicos que tengo aquí en mi biblioteca. Yo sabía que los católicos creían esto, porque los libros anticatólicos que yo tengo me habían dicho, mira, esta doctrina de los católicos está mal, el purgatorio no existe, el papado no existe, la transubstanciación no existe, todo esto son falsos, son doctrinas de hombres que la Iglesia Católica ha inventado en el siglo XV, XIV, XI, VII, y le ponen en alguna época, alguna fecha para decir, en esta época, en este concilio, inventaron tal o cual doctrina. Pero ¿qué pasa? Es cuando yo voy y leo los escritos del siglo I y siglo II y me encuentro con el 80% de todas las doctrinas que yo había leído en esos libros como falsas, digo, a mí se me cayó toda la estantería, porque de repente resulta que la iglesia no era la iglesia católica, no era la iglesia corrupta, la iglesia católica era la defensora del depósito de la fe, la iglesia católica era la que estaba defendiendo las doctrinas de la Biblia cuando esta es correctamente interpretada. ¿Sí? Claro, de acuerdo. No sé cuántas decenas o cientos de libros, porque no me animo a decir muchos cientos, pero 100 libros en mi vida me habré leído, quizás más, protestantes de diferentes temas, grandes, chiquitos. ¿Qué hace uno cuando se da cuenta de que todo lo que uno construyó, todo el edificio que uno construyó de teología, se te cae al piso porque vienen los padres de la iglesia con un hacha, le pegan a la raíz del árbol y tiran todo el árbol al piso? Porque dicen, sola Wow. escritura es falsa, sola fide es falsa, la transubstanciación es real y si no crees en la transubstanciación no podés pertenecer a las iglesias apostólicas. No lo decían con esa palabra, pero sí decían, si no crees en la transformación del pan y vino en el cuerpo real y sangre real de Cristo, no podés pertenecer a las iglesias apostólicas, estás fuera de las iglesias de los apóstoles. ¿Sí? Claro, Y eso no claro. era el testimonio de uno de los padres de la iglesia aquí y otro de los padres de la iglesia allá, era el testimonio de todos. No había uno que enseñara algo diferente. Claro, La cereza claro. del postre. La cereza del postre viene cuando yo empiezo a leer y leer y leer todos los escritos de los padres de la iglesia sin filtro alguno y sin que Ujú. nadie le quitara a los escritos de los padres de la iglesia lo que ellos pensaban de los herejes. Por ejemplo, eh,
San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Pablo durante su juventud, durante el apóstol Pedro, que fue el que lo consagró como obispo, y en su ancianidad del apóstol San Juan, ¿sí? Y que se escribía cartas hasta con la mismísima Virgen María, que estaba rodeado de toda la teología más apostólica imposible. Este obispo dijo: los herejes se abstienen de la Eucaristía, y la llama con ese nombre Eucaristía, los herejes se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Mucho más les convendría confesarlo y participar para que puedan tener vida eterna, porque de lo contrario, ahora estoy parafraseando un poquito porque no me acuerdo de memoria, porque de lo contrario no van a heredar el reino, van a perecer por estar negando esta doctrina. Enseñaban que la iglesia era única, que tenía un único y mismo credo. Enseñaban que la iglesia tenía una autoridad y que esa autoridad estaba en Roma. Enseñaban que existía la tradición apostólica, que existía la sucesión apostólica. Y claro, yo dije, jamás en los libros de historia ni de patrología protestante me mostraron esto. Jamás. Los que más o menos trataron de tener un cierto atisbo de honestidad fueron los menonitas y los anabaptistas, porque reconocían a los libros deuterocanónicos, reconocían la tradición apostólica, reconocían la necesidad de la sucesión apostólica, pero claro, no con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se corrompió. Pero cuando yo leo a los padres de la Iglesia, empiezo a descubrir toda la doctrina que se suponía que no debían haber enseñado los apóstoles. Y eso fue choqueante. Y no solamente eso. Lo que ellos decían de los herejes confirmaba lo que yo había empezado a sospechar meses antes, que justamente las mismas doctrinas de los evangélicos tienen su raíz y tienen su razón de ser en los mismos postulados que defendían los primeros enemigos de la Iglesia en el siglo I y siglo II. Por ejemplo, la razón de la sola fide es por causa de que Lutero se sentía incapacitado de vencer su pecado, y él elaboró la doctrina de, entonces es imposible que el cristiano pueda vencer su pecado, imposible que el cristiano pueda hacer buenas obras, es imposible que Dios acepte buenas obras, porque todo lo que hacemos es absolutamente pecaminoso. ¿Y quién enseñaba eso en los siglos I y II? Los gnósticos. ¿Y quiénes le contradecían a los gnósticos? Los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque le mostraban las citas bíblicas que enseñaban que no existe tal cosa, que el bautismo limpiaba y purificaba al cristiano. Obviamente enseñaban el bautismo de infantes y enseñaban que los apóstoles en persona les habían enseñado el bautismo de infantes. Claro. Cuando empiezo a leer, por ejemplo, a San Dionisio el Areopagita, que la Iglesia tradicionalmente siempre creyó que fue el discípulo del apóstol Pablo, primer obispo de la Iglesia de Atenas. Ahora en estos siglos el modernismo está haciendo que los católicos crean que San Dionisio el Areopagita es un autor anónimo del siglo V, pero la Iglesia Católica tradicionalmente siempre creyó que era del siglo I. San Dionisio habla de la asunción de la Virgen María y los apóstoles haciendo una procesión de la Virgen María y los ángeles de Dios cantándole durante 3 días a la Virgen María cuando ésta estaba dentro de la tumba. Entonces imagínate, empiezo a encontrar entonces procesiones a la Virgen María hechas por los apóstoles, escritos en el siglo I. En los relatos de los mártires de los primeros discípulos empiezo a encontrar que los cristianos de los primeros siglos guardaban las reliquias, que las colocaban debajo del altar para venerarlas. Empiezo a entender entonces por qué el libro del Apocalipsis habla de las almas de los decapitados que están debajo del altar, porque el cielo replicaba lo que se hacía en la misa aquí en la tierra. Empiezo a encontrarme con la transubstanciación, bautismo de niños, referencias al papado, a la autoridad de la Iglesia de Roma. Empiezo a ver cómo el obispo de Roma empieza a meterse a resolver problemas que estaban en África, en Asia, en Europa, que le concedían el derecho de excomulgar a ciertos grupos heréticos o le escribían al obispo de Roma para que sea un poco más paciente con tales o cuales grupos de herejes por ver si se arrepentían. Y yo digo, pero ¿por qué entonces toda esa información la centralizan en el obispo de Roma? ¿Por qué es el obispo de Roma el que toma esa decisión? Más adelante empiezo a enterarme de que sobre el obispo de Roma recaía la primacía de legislación, que es lo que rechazan los hermanos ortodoxos griegos, que dicen que tiene primacía de honor, pero no primacía de legislación. Y encuentro en los padres de la Iglesia, justamente de Oriente,
que enseñaban que el Papa, el obispo de Roma, tenía primacía de honor y primacía de legislación. Empiezo a entender entonces por qué él tenía el derecho de aprobar o desaprobar lo que se hacía en los concilios, por qué él tenía el derecho de excomulgar o recibir a la comunión a tales o cuales personas, por qué él se metía a resolver problemas que estaban a 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros de distancia cuando había obispos que hubieran estado perfectamente capacitados para resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque era el Papa. No le llamaban Papa porque Papa le llamaban a todos los obispos. ¿Sí? Así como hoy le decimos padre a cualquier sacerdote, ¿sí? Porque es nuestro padre espiritual, nuestro padre que nos enseña, que nos instruye, ellos le llamaban papa a cualquier obispo, pero el hecho de la centralización de la autoridad en la cabeza de Pedro, ¿sí? En la silla y la cátedra de Pedro, porque la llamaban con ese nombre, cátedra de Pedro, del cual dimana la unidad de la Iglesia Católica. Empiezo a descubrir que desde el siglo I, 20, 30 años incluso de San Ignacio de Antioquía, ya le llamaban Iglesia Católica. Entonces digo, no se llamaban bautistas, no se llamaban pentecostales, ¿cómo se llamaban? Católicos. Eran católicos apostólicos y no creían en sola fide porque rechazaban la sola fide. Rechazaban a aquellos que intentaban enseñar el concepto de sola escritura, porque muchos católicos y protestantes piensan que fue Lutero el que enseñó por primera vez el concepto de sola escritura. No, todos los herejes anteriores a Lutero, pero cuando digo todos, el 100% de los herejes a lo largo de toda la historia de la Iglesia, enseñaron sola escritura. ¿Por qué? Porque con la doctrina de sola escritura, entonces yo puedo rechazar la tradición apostólica, puedo rechazar la sucesión apostólica y a los sucesores apostólicos, y me puedo sentir con derecho de fundar una iglesia nueva, aparte de la iglesia apostólica. Entonces yo empiezo a descubrir que los padres de la iglesia rechazaban de plano y explícitamente a todos aquellos que les venían a decir, no, pero tiene que estar en la Biblia porque si no está en la Biblia no te lo creo. Y yo le digo, a mí el apóstol Pablo me lo enseñó así, y está en la Biblia, lo que pasa es que vos no lo entendés, no lo has visto, porque tampoco sabés cómo interpretar la Biblia. Empiezo a descubrir que hay un enorme, pero enorme problema entre los católicos de los siglos primeros y los herejes de los siglos primeros, que es el tema de la interpretación alegórica, porque los judíos y los judaizantes y todos los herejes tenían una tendencia a interpretar la Biblia en extremo literalistas. Claro. La Iglesia Católica enseñaba la Biblia de una forma literal y también de una forma espiritual y alegórica. Y los sacramentos y muchísimas de las doctrinas de la Iglesia Católica se tomaban de una interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que a lo mejor no constaba en una carta concreta del Nuevo Testamento, pero sí había sido enseñado por los apóstoles a sus discípulos directos. Entonces empiezo a preguntarme, ya en este momento te estoy contando cosas que no son exactamente los últimos meses antes de convertirme, pero empiezo a darme cuenta que como la Iglesia no creía en la sola escritura, la Biblia misma debería enseñar que yo debo mirar a la tradición apostólica. Y empiezo a descubrir eso. Por ejemplo, empiezo a descubrir un pasaje de 2 Tesalonicenses 2:15 que utiliza la palabra tradición, pero que en mi Biblia, Reina Valera protestante, se traduce como enseñanza. Entonces, claro, los protestantes, cuando aparece la palabra tradición, la traducen como tradición siempre que la usan los judíos o Jesús para hablar de la tradición de los hombres. Pero cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento para hablar de que la iglesia debe obedecer la tradición de los apóstoles, ya no lo traducen como tradición de los apóstoles o tradición apostólica, lo traducen como enseñanza. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta de que la tradición apostólica es bíblica. Yo me empecé a dar cuenta de lo que significa Gálatas 1:8, que dice, si alguno les enseña un evangelio diferente del que yo les he predicado a ustedes, sea anatema. Entonces, yo no tengo que comparar mi evangelio con mi propia interpretación del evangelio, porque eso sería razonamiento circular. Estoy comparando mi evangelio con mi propia interpretación del evangelio. ¿Qué debo hacer para saber si estoy enseñando el mismo evangelio que Pablo? Hacer lo que dice Gálatas 1:8, ir y comparar mi evangelio con el que Pablo le predicó a quienes, a los padres de la iglesia. Y allí está, la Biblia me está mandando a estudiar a los padres de la iglesia. Exacto. Hebreos 13, capítulo 7, también dice lo mismo. Dice que recordad la doctrina, ¿cómo es que dice?
haced memoria de vuestros pastores e imitad y mirad cómo fue el resultado de su conducta e imitad su fe. Y allí está diciéndome la misma Biblia, vayan y miren a aquellos pastores que pusieron los apóstoles. ¿Y quiénes son esos pastores que pusieron los apóstoles? Los padres de la iglesia. Entonces, Claro. estoy mencionándote solamente algunos de los tantos versículos donde la misma Biblia me enseñaba a que debía ir y buscar la enseñanza de los padres de la iglesia. Y cuando hice eso, empecé a darme cuenta de que toda la doctrina católica está ahí. Y digo la doctrina católica tradicional, no la que están enseñando algunos hoy, que es la enseñanza católica modernista. Debo ser muy claro con eso. Perfecto, pero bueno, perfecto. No me quedó otra alternativa, María. No me quedó otra alternativa. Empecé a descubrir, como te digo, la veneración de los santos, cómo amaban a María, aunque ciertamente la veneración a la Virgen María y a los santos era un poco más limitada porque no estaban todos los dogmas que están hoy, ni tampoco se había metido tanto la mariología en la liturgia. Pero ¿qué pasó? Con el correr de los siglos, a medida que empezaban a aparecer herejes que atacaban la mariología, como la iglesia no tenía una Biblia o un PDF para darte, che, mira, toma, léete este PDF en tu casa, no. ¿Cuál era la manera de enseñar de la iglesia? Con la liturgia. Por eso la liturgia era tan simbólica y era tan importante, y siempre ha sido tan importante para la iglesia católica, respetar la liturgia, porque la liturgia es maestra de los católicos. Entonces, empiezo a entender por qué la mariología se empezó a meter en la liturgia católica, que eso como protestante era como una aberración. ¿Cómo vas a meter a la María en la liturgia? Y es porque era la forma de enseñar todos los conceptos cristológicos que estaban directamente vinculados a María, pero estaban siendo negados por los herejes de aquella época. Yo empecé a darme cuenta que los herejes de aquella época negaban la virginidad perpetua de María, que negaban que María fuera madre de Dios, que negaban las letanías que la Iglesia Católica le concede a la Virgen María, aunque como digo, en aquella época eran más moderadas. Pero el hecho de que la Iglesia Católica le cantara a la Virgen María, que le dedicara letanías, era ya una práctica de la Iglesia antiquísima, siglos antes de Constantino, que supuestamente, según muchos protestantes, fundó la Iglesia Católica. Entonces, yo dije, me está rompiendo todo el esquema de cristianismo que yo tenía, porque estoy dándome cuenta de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Las doctrinas católicas son las doctrinas apostólicas, y yo he estado durante todos estos 20 años de protestante del lado de los enemigos de la Iglesia, enseñando las mismas doctrinas que enseñaban bueno, no las mismas, pero muy parecidas a las doctrinas que enseñaban los gnósticos, los docetas, los ebionitas, toda clase de judíos y judaizantes enemigos de la Iglesia Católica. No, o sea, realmente no me quedó ni la más mínima duda de que tenía que hacerme católico. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a visitar iglesias católicas y me topo con un sacerdote modernista. Que mi mamá estaba aquí en la Argentina en ese entonces visitándome, perdón, estaba aquí en Buenos Aires visitándome, porque ella vive en San Luis. Y yo le empecé a predicar, le imprimí una carpetita como con 40 carillas de todas las citas bíblicas de los padres de la iglesia que a mí me habían parecido útiles, y se les empecé a mostrar. Y en esas 2 semanas que ella estuvo acá, le empecé a predicar y predicar y predicar a mi madre. Ella quería acompañarme a visitar a este sacerdote, que no era el sacerdote que yo estaba visitando. Lo que pasa es que el sacerdote que yo estaba visitando se había ido a un viaje misionero, y yo, para no desaprovechar la oportunidad de que estaba mi mamá acá, dije, bueno, voy con otro sacerdote. Y este otro sacerdote resultó modernista y nos dijo, no, que no se salgan de la iglesia protestante evangélica, si lo mismo se van a salvar. Les cuesta un poquito más porque no tienen los sacramentos, pero igual se pueden salvar. Y yo no sabía qué responder, porque eso era, pero el agua y el aceite, era completamente opuesto a lo que yo había leído en absolutamente el 100% de los padres de la iglesia, que enseñaban que había una única iglesia. Esa iglesia se llamaba católica, tenía la tradición apostólica, y quien no defendiera esa doctrina y la doctrina apostólica de la iglesia católica no podía ser salvo. ¿Cómo este sacerdote ahora le está diciendo a mi madre que se quede entre los evangélicos, que igual se va a salvar aunque le va a costar un poquito más? Digo, pero yo no sabía ni siquiera cómo responderle, porque estaba mi madre ahí y yo quería ser respetuoso con este sacerdote. Digo, no, mamá, este sacerdote, lo que pasa es que ellos tienen años de experiencia, son mucho más políticos para decirte las cosas. Yo soy medio tosco, te digo las cosas así medio a lo bruto, pero él te lo está diciendo con mucho cariño, pero en realidad sí tenés que hacerte católico. No, después cuando salgo de ahí y empiezo a tratar de
de comprender qué es lo que había ocurrido en esa reunión, empiezo a buscar y a buscar y a buscar y me doy cuenta de que existía esta herejía modernista. Claro. Pero yo a todo esto estaba en una crisis de fe porque mi mamá se había ido, confundido. Yo dije, pucha, yo ya dejé todo. A mí mis amigos me habían abandonado todos, me habían dicho que era un idólatra, que me iba al infierno, que mi matrimonio se iba a destruir, que era un condenado, que nunca fui creyente, que nada, de nada, de nada, de nada. Me habían expulsado literalmente de mala manera de su casa por hacerme católico. Y digo, yo ya dejé todo eso y ahora viene un sacerdote a decirme que no me hacía falta. Entré literalmente en un estado de crisis. Entré Ahora, literalmente en un estado de crisis. Leonardo, de ahí quiero hacerte una pregunta que me parece súper importante porque estamos escuchándote. Yo, por supuesto, acá estoy en una conmoción porque voy interpretando tus palabras desde una visión. En mi carrera personal soy terapista y yo puedo comprender que esto afecta psicológicamente de una manera extra brutal la mente de una persona, cambiar de semejante esfuerzo a como a esta renovación con fuerza, con bases, y luego que te encuentres ese rostro externo que es un sacerdote y básicamente te tira un balde de agua fría. ¿Cómo te Con afecta mucho eso? hielo. Con mucho hielo el balde de agua fría. Claro, claro. ¿Cómo te afectó psicológicamente ese momento? Mucho, mucho porque empecé a desanimarme. Yo le venía predicando a mi esposa todas las cosas que yo leía, que escuchaba, como ya había dejado de enseñar en los evangélicos, porque me habían pedido que siga, que me habían preguntado si podía seguir enseñando en los seminarios, y yo le dije no, porque estoy en medio de una transición teológica que yo no sé dónde voy a terminar. Yo ya le había dicho a mi pastor, me había reunido con él, le había cantado todas las cosas que yo tenía en esta carpetita que le di a mi mamá. Fue mi primer debate con un pastor, mi propio pastor, a quien yo realmente amaba. Y nada, me desanimé, no sabía qué hacer, y mi esposa me vio mal, y me dice, ¿y por qué no le consultás a alguno de estos apologistas que vos has estado escuchando? Porque yo ya había empezado a ver, pero cientos y cientos, muchos cientos de horas de videos de YouTube de apologistas católicos que defendían la Biblia, la posición católica con la Biblia, y algunos de ellos también con la tradición apostólica y los padres de la iglesia. Muy pocos con los padres de la iglesia, pero sí algunos. Y me dice, ¿por qué no le consultás a alguno de ellos? Y yo, no, y traté de resolverlo ahí buscando otros y otros, pero la verdad es que no entendía, porque muchos de los apologistas católicos también decían que te podías salvar entre los evangélicos. Entonces Claro. yo dije, pero no entiendo por qué puede ser que la Iglesia Católica enseñe que te puedes salvar entre los evangélicos cuando la Iglesia Católica en los primeros siglos enseñaba exactamente, pero todo lo contrario. Entonces me dice mi esposa, bueno, hablale a José Plasencia, porque yo era uno de los que más había escuchado, porque él justamente hablaba bastante de los concilios y de tanto en tanto citaba a los padres de la iglesia, porque él también se había convertido con alguna inferencia de los padres de la iglesia, aunque en menor medida que yo, pero sí había tenido algún contacto y algunas lecturas de los padres de la iglesia. Entonces le pregunto a él y le escribo, mirá, soy Leonardo, un ex protestante que está en el proceso de convertirme, pero me pasa esto y esto, y encuentro que voy a esta iglesia católica y es una pachanga que cada tanto la convierten en un boliche y acá se tiran y se revuelcan todo. Digo, no entiendo, esto no es la iglesia católica de los primeros siglos, ¿qué pasó acá en el camino? Y me dice, bueno, no, te voy a ayudar, y empezó a buscar, él se puso a orar, él me dice que oró, dice que por primera vez en su vida oró a María, a él le costaba también orar a María. Es un estigma que tenemos los católicos, que los ex protestantes nos cuesta muchísimo orar a los santos, en parte porque no está en la Biblia y en parte porque también los padres de la iglesia enseñaban a orar a Dios Padre. O sea, el tema de las oraciones a María y a los santos es algo que fue desarrollándose más con el correr de los siglos, pero no tanto por los padres de la iglesia. Entonces, es difícil para nosotros los protestantes orar a alguien que no sea Dios. Él me dice que fue, creo que, si mal no recuerdo, fue la primera vez que le pidió algo a María, y le dijo a María, ayúdame a ayudar a Leonardo. Y se puso a buscar, y ¿qué encontró? El blog del padre Javier Olivera Rabasi. Bravísimo, claro. Entonces le escribió, me lo recomendó la iglesia del padre Javier Olivera Rabasi, que da casi 30 kilómetros de mi casa. Yo le mandé un mail, le conté mi situación, me encontré con el padre Javier personalmente allí,
en su capilla. Y claro, él como historiador supo bien cómo explicarme todo este tema del modernismo. Yo le dije, pero entonces sigue existiendo una iglesia que es perseguida. Hay una iglesia católica dentro de la iglesia católica, hay una verdadera iglesia católica y hay una iglesia católica que está padeciendo los efectos del modernismo de la misma manera que la iglesia católica padeció los efectos del arrianismo, porque yo empecé a atar cabos, empecé a darme cuenta de que la iglesia hoy está pasando por lo mismo que padeció el arrianismo, donde la cúpula del liderazgo había dejado de creer en la divinidad de Cristo, en parte impulsados por los emperadores, en particular también Constantino. Yo me di cuenta, ¿cómo puede Constantino fundar a la Iglesia Católica si Constantino perseguía a los sacerdotes católicos que enseñaban la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo puede perseguir a la propia doctrina que él funda? Él establece el concilio de Nicea, está de acuerdo con lo que se establece en el concilio de Nicea, pero años después empieza a perseguir y a mandar al exilio a todos los obispos de la Iglesia que creían en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Todos los obispos que eran arrianos todos los sacerdotes que eran arrianos los habían promovido a obispos, y así de un día para otro, toda la iglesia se llenó de obispos arrianos. Y yo me di cuenta automáticamente, eso es lo que le está pasando a la Iglesia Católica hoy. La Iglesia Católica siempre enseñó que fue la primera, y de repente, vaya a saber quién, no quiero meterme a decir nombres, empezaron a expulsar a todos los obispos que enseñaban que la Iglesia Católica es una y única, y han puesto a obispos que son modernistas, que enseñan que de cualquier fe, incluso ni siquiera cristiana, te puedes salvar. Y automáticamente yo empecé a atar cabos y le dije al padre, pero entonces existe todavía una iglesia que defiende la tradición apostólica. Sí, esa iglesia existe. Esa iglesia existe. Entonces yo dije, de esa iglesia sí quiero ser. De esa iglesia católica sí me hago católico. De la otra no, porque la otra no tiene nada que ver con los padres de la iglesia ni los apóstoles. Así que, bueno, empecé a congregarme. Me costó con mi esposa, porque cuando retrocedo unos meses atrás, cuando yo le empecé ya a perfilar la doctrina católica a mi esposa me dijo, no, Leo, con los católicos no, anda vos si querés a los católicos, pero yo me quedo acá, yo no voy a ir a la iglesia católica. Claro, mi esposa fue siempre de cuna evangélica, su familia toda evangélica, entonces para ella la iglesia católica es el peor cuco que hay en el mundo. Entonces, bueno, me costó, yo empecé a ir, Dios me concedió la gracia que, a diferencia de otros hermanos que han pasado por un testimonio similar, sus esposas estuvieron a punto de separarse, de divorciarse. Bueno, mi esposa me quiso acompañar por la gracia de Dios. Creo que en parte porque tomé una actitud diferente, por ejemplo, de Fernando Casanova, Scott Hans y otros famosos que sus esposas estuvieron a punto de divorciarse. ¿Por qué? Porque ellos le ocultaron a sus esposas todo el proceso de conversión. No estoy seguro ahora de Scott Hans, pero sí de Fernando Casanova. Fernando Casanova nunca le comentó a su esposa todo lo que él le iba estudiando durante años. Yo con mi esposa hice lo contrario. Siempre le fui compartiendo día a día, mirá lo que leí, mirá lo que estudié, mirá lo que enseñaban los padres de la iglesia, mirá lo que enseñaban tales. Entonces ella de a poquito, aunque con un poquito más de retraso, se fue convirtiendo también. La cuestión es que hace ya casi 3 años empecé a hablar con el padre Javier. Mi esposa se bautizó a los meses. Mis hijos se bautizaron todos. Yo me confesé, mi esposa se confesó, revalidamos nuestro matrimonio porque no estábamos casados por la Iglesia Católica, solamente por el civil, y hubo una ceremonia de bendición dentro de los evangélicos. Y yo tenía esta carga de compartir todo lo que yo había aprendido, porque fueron 4 años de todo este proceso que fueron durísimos para mí. Yo digo, no me lo puedo callar, y empecé a agarrar la catena áurea, la empecé a convertir en texto y de texto pasarla a audio. Y empecé a crearme el canal que tengo hoy, que se llama El Depósito de la Fe, y empecé a subir toda la catena áurea, que son el comentario de los padres de la iglesia a los 4 evangelios de la Biblia. Entonces, yo estudiaba a los padres de la iglesia escuchando la catena áurea que había grabado y que tenía subido a mi canal, y de paso empecé a compartir eso con un montón de católicos y evangélicos, y mi canal empezó a crecer. Cuando finalmente soy reincorporado finalmente a la Iglesia Católica, doy mi testimonio en el canal de José Plasencia,
Y José Plasencia le dice a todo su auditorio, por favor, vayan y suscríbanse al canal del Depósito de la Fe, que es el canal de Leonardo, porque van a encontrar mucha información sobre los padres de la iglesia. Y mi canal empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. Y bueno, hoy en día tengo que responder mails, respondo comentarios, trato de subir video todas las semanas, trato de seguir subiendo de tanto en tanto la Catena Áurea, aunque son muchos menos los que las escuchan. Pero bueno, hago el esfuerzo porque subir la Catena Áurea parece mentira, pero perjudica al canal. Pero yo quiero que la gente lo escuche, entonces, aún a perjuicio de mi propio canal, subo la Catena Áurea para que la gente lo escuche. Y bueno, mi canal está dedicado por completo a la Catena Áurea. En este instante me estoy suscribiendo a tu canal. En este mismo momento ya soy parte de la gente que te sigue y me encanta pensar en que voy a aprender tantas cosas contigo, Leonardo. Te lo agradezco, no te imaginas pero es que me sale del corazón una sonrisa de estarte escuchando. Yo a veces pienso un poquito visual dentro de muchísimos años de televisión. Yo me quedo paralizada con una sonrisa así y no me puedo mover el resto del programa porque estoy alimentándome y retroalimentándome de todo lo que estoy escuchando, que me va fortaleciendo porque voy comprendiendo cosas que a veces se van quedando en el tintero y no tenemos a alguien que nos pueda poner luz en esos detalles que después son grietas que luego pueden romper una represa, ¿no? Y creo que tu trabajo es un trabajo delicadísimo porque tu conocimiento transformado a la formación y a la defensa de nuestra iglesia tradicional, de la cual yo soy la primera enamorada, entonces nos da como una luz enorme de decir, bueno, estamos en una tormenta, pero hay un faro y tenemos un norte, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo como laicos, es nuestro trabajo. Quiero que sepas que dentro del conocimiento que tengo de muchísimos años de estar en el camino, han sido pocas las veces que he encontrado a alguien que se ha instruido de esta manera y que ha pasado por la batalla psicológica, que es prácticamente volver a rearmar todos los neurocircuitos del cerebro en cuanto a la comprensión de una fe. Tu vida entera, porque lo único que me quedó fue mi familia, porque hasta el trabajo tuve que dejar. Imagínate. Tenía clientes que eran evangélicos y obviamente... Claro, te vuelves todo tuve que dejar. Y te vuelves un traidor a una especie de patria y a una situación que deshabilita un circuito en donde se enajena al ser humano de la capacidad de recibir los sacramentos. Que yo creo que en la cúspide del problema está lo que tú dijiste al comienzo del programa, y que es aquel que no recibe, que no cree en la transustanciación, que no recibe el sacramento, no va a poder entrar al cielo. Y nuestro mayor problema es que nos importa, sí nos importa que los hermanos estén caminando desperdigados de esta forma, y que somos, dentro de nuestra iglesia, tenemos que vivir también estos dolores y sufrimientos, de entender la complejidad, pero nos toca, esa es nuestra batalla. Leonardo, vamos a estar aquí a tu lado, dándote todo el apoyo y dándote muchísimo cariño espiritualmente, poniéndote en cada misa, en cada Eucaristía, para que el Señor te siga fortaleciendo. Yo no puedo, y te voy a decir así un secreto, no puedo no pedirte y comprometerte públicamente a que nos acompañes en un próximo programa. Uy, se me quedan 800,000 preguntas. Yo sé, te vas a agobiar, pero bueno, es que ese es tu camino. Así te toca soportar ahora esta pulguita que te va a estar molestando un poquito, pero te quiero pedir públicamente que nos permitas tener otro programa contigo. Para mí no hay un mejor regalo de Navidad que poder compartir este video, compartir este programa con otras personas que están dudando, que están
con esta infestación de información que no les deja tener pasos claros para la vida, y tú eres un ejemplo de valor y de dignidad. Entonces, me gustaría pedirte que nos acompañes en un próximo programa lo más pronto posible. Ojalá pudiéramos cerrar el año contigo la próxima semana, si me permites. Quedamos de acuerdo en que vamos a hacer algunos programas más. Me gustaría comentarles qué es lo que pueden encontrar en mi canal. Ajá. Uh-huh. Porque yo tengo audiolibros de todos los padres, no todos, pero de la mayoría de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Sigo generando contenido de audiolibros de las cartas originales que a mí me convirtieron y me mostraron que era la Iglesia Católica. Bueno, están subidas como audiolibros para escucharlas, y también Perfecto. Grabo videos yo donde voy explicando esas cartas. Ya hemos explicado toda la Didache, Ajá. que es un escrito más o menos de los años 40, 50, 60 del primer siglo. Estamos ahora explicando las cartas de San Ignacio de Antioquía. Nos queda, si YouTube no nos censura, porque cada vez está peor el tema del nuevo orden mundial, si YouTube no nos censura, tenemos para mucho más contenido de los padres de la iglesia, siempre con un enfoque apologético, tanto para lo que es la doctrina católica original, para que el católico sepa cuál es la doctrina católica original, y para que los protestantes sepan de que los católicos no somos fundados por hombres. Nuestra iglesia es fundada por Cristo, y nuestras doctrinas son las doctrinas enseñadas por Cristo a sus apóstoles, y sus apóstoles a sus discípulos. Y así lo enseña la Biblia. Tenemos que compartir tenemos que comparar el evangelio que yo creo con el evangelio que los apóstoles predicaron a sus discípulos. Esa es la única manera de saber si yo estoy libre del anatema que Pablo dictaminó sobre los que predican otro evangelio. Así que ha sido un gusto, María, para mí compartir este tiempo con ustedes. Ay, Leonardo, muchísimas gracias. A tu esposa, un abrazo, a tus hijos. Quisiera decirte en nombre de todo el público de Casa María del Caminante, hoy siento que hemos dado ese gran primer paso a esa formación que el año 2022 nos propone. Siento que ha sido un regalo tan especial de la Sagrada Familia, tan bello, que esta noche sea Nochebuena y haberte tenido aquí con nosotros para poder darte el crédito que te mereces como hermano nuestro y sobre todo como un gran formador. Te doy las gracias desde el fondo de mi corazón por haber aceptado este programa. Le doy gracias a Jaime Reyes en dirección y producción, a Berito Avilés, que ahora sí que se ganó la estrella con este invitadazo de honor que nos hizo favor de lograr, y te escribo para ver si es que nos podemos ver tan pronto, lo que más pronto sea posible, ¿sí? Bueno, estaremos atentos. Leonardo, gracias. Bienvenido a casa. Ha sido un placer. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia también. Feliz Navidad. Gracias, mi amor. Feliz Navidad a todos.